Muy bien, estamos trabajando entonces el profeta Amós. Hoy terminamos con Amós e iniciamos con Oseas. ¿Listo? Otro de los aspectos que vamos a trabajar de Amós son las famosas doxologías. En el libro de Amós hay 3 doxologías y la palabra doxología viene de 2 raíces griegas: doxo, que es gloria, y logos, palabras. Ya, entonces, palabras de gloria. Básicamente las doxologías eran una especie de himnos en los cuales hay un contenido en el que se bendice al Señor, en el cual se le da gloria y honra a Él por lo que Él hace, por lo que Él es, por su obra, en fin. Y en Amós hay varias, básicamente 3. Leamos Amós 4:13, ahí está una. Amós 4. ¿Cómo? Doxo, gloria, Doxo es gloria en el hebreo, perdón, en griego, esto es griego. Doxo es gloria y logos, palabras de gloria. ¿Listo? Entonces, la primera doxología está en el 4:13. Mire, bien importante que escuchemos el contenido de esto. ¿Por qué razón? Porque el contenido de estos fragmentos era dedicado originalmente a Baal. Es decir, recuerden que siempre les he dicho que Baal era el dios naturalista, el dios del fuego, el dios del agua, el dios de la fertilidad de los animales, de las mujeres, de la tierra, el Dios que les daba absolutamente todo a ellos, según la teología ugarítica y cananea. E Israel había asumido toda esa teología y entonces estaban adorando al Dios Baal de esa manera. Por eso es que nosotros vemos que, recordarán ustedes, Elías, ¿se acuerda cuando Elías está peleando con los 450 profetas de Baal? Por eso es que Elías habla de échenle agua. Y por eso es que Elías pide fuego. Porque el dios Baal se consideraba el dios del agua y el dios del fuego. ¿Ya? Entonces, Elías lo que quiere es demostrarle a estos otros personajes que no es Baal el dios de eso, que es el Dios de Israel, que es el dueño y el que gobierna sobre esos elementos. Y por eso manda a echar agua, muchísima agua, y que entonces después descienda fuego y consuma todo eso. En la teología baalística se consideraba que Baal podía hacer llover fuego del cielo. ¿Listo? Miren lo que dice en el 4:13. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Ojo, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y ahí cuando dice Jehová de los ejércitos, en el hebreo lo que está es el tetragrama divino, el nombre del Dios de Israel. YHVG, o como dicen YHVH. Ese es el nombre de Dios, y a la parte final es ese nombre de Dios. ¿Qué es lo que se le atribuye acá? Que Él es el que forma los montes, que Él es el que crea el viento, que anuncia al hombre su pensamiento y que hace de las tinieblas mañana, y que Él está en las alturas de la tierra. Todo eso, fíjense que son características que se le atribuyen a Dios, al Dios de Israel, pero que antes pertenecían al Dios Baal. Entonces, en estas doxologías, lo que se pretende es decir, no, un momento, todo esto se lo habíamos atribuido al Dios Baal, pero estábamos equivocados. Él no hace nada de eso. El que hace eso, el que tiene el poder para hacer eso, es el Dios de Israel. ¿Listo? Y miren lo que dice en el capítulo 5, versículos 8 y 9. Busquen el que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, y termina diciendo Jehová es su nombre. Ojo, no es Baal, es Jehová el que hace todas esas cosas.
el que hace las Pléyades, el Orión, que son, digamos, estrellas o que son, digamos, cuerpos celestes, correcto, que se conocían en esa época. Y dice que vuelve a las tinieblas en claridad de la mañana y hace oscurecer el día como la noche. Fíjese, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Y en el capítulo 9, versículos 5 y 6, está la otra doxología. 9, 5 y 6, que dice así: el Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá. Y llorarán todos los que en ella moran y crecerán toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en los cielos su cámara y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. El Señor es su nombre. Acá es muy importante porque Baal se consideraba que los dioses en esas diferentes cosmogonías vivían por allá, en las alturas, ¿ya? Por eso los dioses eran, las habitaciones de los dioses eran, se suponía que vivían por allá en los montes, por allá en lo alto. Y entonces por eso se habla del monte Safón y todo ese asunto, porque esa es la habitación de los dioses. Entonces, un momento, el Dios de Israel vive en esas alturas, ¿ya? Entonces, estos son fragmentos de himnos dedicados al Señor para corregir la teología baalística y decir no es Baal, sino que es el Dios de Israel. ¿Listo? Se cree, en algunas posturas intelectuales, se cree que posiblemente esos tres fragmentos que leímos, posiblemente eran uno solo. Hay otros que van a decir, no, no creo, son tres fragmentos diferentes. Ahí está. Me parecería, de qué pena le hago ver mi pensamiento, yo creo que son tres fragmentos diferentes, porque casi todas dicen, digamos, como tienen algunos conceptos en común. Y para algunos autores se cree que son partes que originalmente no pertenecían a Amós, que originalmente no eran de él. ¿Por qué? Porque cuando uno lee todo el resto del libro, la inmensa mayoría del libro se trata de lo que nosotros conocemos como los oráculos de condenación. Recuerdan que es un oráculo de condenación, una profecía que se daba y que hablaba sencillamente de juicio y para de contar. Aquí no hay posibilidades de nada, lo que viene es juicio. Entonces, esos son los oráculos de condenación y el libro de Amós casi todo es un oráculo de condenación. Entonces, perdón, ¿cómo es que en este libro hay esas doxologías que tratan unos temas totalmente diferentes al juicio a las demás naciones? Entonces, eso es lo que se quiere como plantear al respecto. ¿Por qué? Porque no es un lenguaje que utilice cotidianamente el profeta Amós, reitero, porque siempre hablas de juicio. Entonces, se cree que estas tres doxologías que vemos acá son adiciones posteriores al libro de Amós. Es decir, que no serían originalmente de Amós, sino que alguien las colocó, un copista, después las colocó ahí, ¿correcto? Y entonces empezaron a formar parte del libro de Amós. ¿Cuál es la función de esas doxologías? Primero, como le comento, corregir la teología yavista, es decir, la teología del Dios Yahvé, el Dios de Israel. Segundo, corregir la teología que se le atribuye al Dios Baal, ¿cierto? Tercero, dar una connotación litúrgica al texto. ¿Qué significa eso de connotación litúrgica? Como les estoy diciendo, el libro es bastante denso en su contenido en cuanto a juicios. Perdón, y entonces, ¿cómo vamos nosotros a leer un libro que solamente habla de juicio para nosotros un sábado en la mañana cuando estemos celebrando el Shabbat? Entonces, se propone que estas doxologías le dan al texto una connotación litúrgica. Le dicen al texto, vea, es posible que fácilmente se pueda trabajar este texto en una reunión litúrgica de nosotros, y por eso lo colocamos. Claro, es diferente como cuando ya, por ejemplo, hay un oráculo de condenación, pero acto seguido hay una doxología, un himno de alabanza a Dios.
eso como que ya merma un poquitico la atención de los que escuchan, ¿no? Y esas doxologías intentaban utilizarse en algunos puntos específicos de las ceremonias. Las ceremonias en Israel tenían como una organización muy rigurosa. Entonces esas doxologías se utilizaban en algunos momentos específicos de esas ceremonias. Por otro lado, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que con estas doxologías se reconoce una vez más el universalismo del Señor. Aquí universalismo entendido básicamente como Dios y su relación con el cosmos. Eso para nosotros en la actualidad puede sonar muy sencillo, muy normal. Claro, nosotros sabemos que el Señor tiene una relación con el cosmos, pero para ellos no, porque en ese momento hasta ahora se está construyendo teología. Nosotros, reitero, sabemos que obviamente Dios es el soberano y que todo, absolutamente todo tiene que ver con esa situación. Pero reitero, allá no. Allá se creía solamente en un concepto que yo les he venido diciendo todo este tiempo: enoteísmo, dioses territoriales que solamente están actuando ahí, en el lugar donde ellos están, donde ellos se desarrollan, mas no están actuando fuera de sus perímetros. Pero acá entonces se ve que sí, que Dios actúa no solamente en Israel, que Dios actúa no solamente en la Mesopotamia, sino que Dios actúa en todo el cosmos, el que hace las Pléyades, el que crea el Orión. Ya entonces está hablando de cuerpos celestes que están fuera de este planeta Tierra, y cuidado, se está diciendo, Él es el que manda sobre ellos. Entonces eso ya es un salto muy grande en la teología yavista que se está trabajando en el pueblo de Israel. ¿Listo? Al plantear y al colocar en consonancia al Dios de Israel con el universalismo, entendido en este caso como las dimensiones cósmicas de la soberanía de Dios. Eso es lo que se propone acá. En el 4.13 también se presenta algo, y es la degradación de los lugares altos de adoración. Recordemos que los lugares altos en Israel se tomaban para adorar otros dioses. Usualmente esos lugares altos, por lo general debajo de los árboles frondosos. La gente tomaba esos árboles allá en las alturas y esos los convertían en lugares altos de adoración, y por eso lo plantea de esa manera. ¿En dónde? Porque aquí que Él forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. Entonces, fíjese, donde dice que forma los montes. Perdón, ¿por qué se adueñan de un monte, de un lugar alto para adorar otros dioses, si el que hizo esos lugares altos es el Dios de Israel? Entonces, ¿por qué le atribuyen esos lugares a Baal y a otros dioses? Eso es lo que nos quiere decir el texto, en otras palabras, ¿correcto? En la doxología del capítulo 5, del versículo 8 y 9, como le comento, hay unos vínculos entre la justicia divina y el orden cósmico, y eso es, reitero, muy importante porque está hablando de un Dios que, perdón, no solamente está presente territorialmente en Israel, porque es que ahí es donde lo adoran. Recordemos que les he venido diciendo que ese es el enoteísmo. No, realmente no es solamente ahí que está el Dios de Israel, está en el orden cósmico. ¿Listo? Y luego en la última doxología que leímos, 9, 5 y 6, hay una teofanía ante la devastación. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere esto? Recordemos que el capítulo 9 estaba hablando, cuando vimos las visiones de Amós, estaba hablando de esas visiones, ¿correcto? Y empieza hablando de una visión de la destrucción del templo y la destrucción de otros lugares como consecuencia de un terremoto. Y entonces aquí habla, continúa con esa doxología, hablando de esa devastación, del terremoto del cual menciona en el 9.1. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capital y estremezcanse las puertas, y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Y por eso los versículos 5 y 6
hablan entonces de el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Ahí está. Entonces, él también se presenta. Recordemos que una teofanía es una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, solo Dios. Eso es una teofanía. Una hierofanía es la manifestación de Dios y otros seres o elementos sagrados. Y una cratofanía es una manifestación del poder de Dios a favor o en contra de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí estoy hablando de una teofanía, la presentación de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Listo? Y esas doxologías también tienen algo muy interesante, y es que presentan una dimensión escatológica. Y es que hay algo muy importante acá, que en los profetas del siglo VIII se presenta un concepto escatológico de muchos aspectos. Las doxologías, el día del Señor, el juicio del Señor. O sea, si bien va a haber un juicio local, también va a haber un juicio universal. Si va a haber un día del Señor, un día en el cual el pueblo de Israel ha experimentado la gloria y la salvación del Señor, va a haber otro día de juicio para Israel y otro día del Señor de juicio para todas las naciones. Entonces, aquí hay unas dimensiones escatológicas, es decir, lo que hemos venido llamando nosotros en este curso el famoso sensus plenior. ¿Se acuerdan ustedes? Sensus plenior, que es un segundo, tercer, cuarto cumplimiento de una sola profecía. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta acá. Muy bien. Preguntas de esas doxologías. Solo el tema de las doxologías. Preguntas. Pastor, y si originariamente eso era dedicado al dios Baal, ¿por qué se puede considerar que fuese originario de ellos, pues, de los que dedicaban eso al dios Baal, y que fue una copia? Porque la teología baalística, eso es una muy buena pregunta, ojo con eso. La teología baalística, es decir, la teología cananea y ugarítica, son mucho más antiguas que la teología del pueblo de Israel. Porque es que cuando yo les hablo de Baal, del dios El, de Dagón, de Quemos, de Moloch, por lo general son dioses ugaríticos. ¿Qué pasa en Israel mientras están actuando y mientras el Ugarit está en todo su esplendor? ¿Qué pasa en Israel? ¿Sabes qué pasa? Nada. ¿Sabes por qué no pasa nada? Porque no existe Israel. Porque Ugarit se proyecta por allá más o menos. Algunos proponen 7000 antes de Cristo. Otros proponen 4000 antes de Cristo, ¿cierto? Otros proponen 6000, 7000, 6000, 4000 antes de Cristo. Cuando el pueblo de Israel está entrando a Canaán, a la tierra de Canaán, aún está vigente la cultura, la teología y toda la teología ugarítica. Y entonces Israel lo que hace es asumir todo eso, asumir lo que ellos traen, pero con el tiempo ellos empiezan a entender y empiezan a atribuirle todas esas características del dios El, del dios Baal, del dios Dagón al dios de Israel. Ojo, el dios de Israel obviamente nosotros sabemos que es muy antiguo, que es el Dios eterno y el único Dios. Eso lo sabemos nosotros ahorita, ¿correcto? Pero el pueblo de Israel en ese momento no lo sabía. Nosotros lo sabemos, pero por la teología que ellos han venido construyendo. Nosotros sabemos que el Dios de la Biblia es el Dios creador del universo, ¿correcto? El Dios que le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero si bien el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela por allá en el 2300, 2500 antes de Cristo, imagínese, ¿y qué fecha le di para Ugarit? Le di 7000, 6000 o 4000 antes de Cristo. Entonces, obviamente, Israel en ese momento en que Ugarit está en su pleno apogeo, ni siquiera existe. Si no existe Israel, obviamente mucho menos su teología. Ni siquiera habían nacido Abraham, Isaac, Jacob, David, Esdras, no habían nacido ninguno de ellos. Por lo tanto, entonces es una teología que se va construyendo.
allá en Ugarit. Y posteriormente ellos importan esa teología a Israel y empiezan a configurarla de tal manera que la van aplicando al Dios que ellos adoran, que es el Dios de Israel. Sí, me ubico desde esa perspectiva. No es el único. El Salmo capítulo 29. Salmo capítulo 29. Pastor, disculpe, Sí, yo le hago una preguntita, pero ellos, antes de que se formara el pueblo de Israel, pues, espera si es que estoy mal enfocado yo, pero Moisés no les daba una palabra pues a ellos, y ellos cómo iban a adicionar eso, o Moisés se lo permitía, o eso fue no, mucho más adelante Moisés. claro. O sea, recuerden, Moisés está más o menos por allá cuando es el éxodo del pueblo de Ujú, Israel de de Egipto, Egipto, es el año sí. 1300. ¿Cuántos años tiene Moisés ahí? Tiene 80 años, Moisés. O sea que Moisés viene naciendo por allá en el 1380 antes de Cristo. Ojo, 1380. ¿Y cuál es la fecha que le estoy dando para Ugarit? Le estoy dando 7000, 6000 o 4000 antes de Cristo. O sea que Ugarit es mucho más atrás. Recordemos que antes de Cristo las fechas vienen disminuyendo, ¿correcto? Entonces cuando yo digo 6000 antes de Cristo es mucho más temprano, y cuando yo digo 1380, la época de nacimiento de Moisés, es mucho más tardío, Ah, es ya. decir, mucho más cercano a nosotros. Entonces, todos ellos ya tienen esa teología. Ojo, es que la teología del pueblo de Israel es muy temprana, muy jovencita comparada con teologías como la ugarítica, la cananea, la mesopotámica, la egipcia, la sumeria, la hitita. Esos pueblos son mucho más antiguos que el pueblo de Israel, muchísimo más antiguos. En nuestra actualidad, uno ve a Israel y dice, uff, esa gente tiene una historia muy, muy de atrás. Pero cuando se compara Israel con Egipto, con la Mesopotamia, con Babilonia, con Ugarit, no, Israel es muy jovencito comparado con ellos. Entonces, toda esa gente ya tiene toda su teología montada, ya tienen las historias. Por ejemplo, yo les he venido diciendo cómo Job no es originario de Israel. Eso ya estaba allá. El decálogo divino, eso ya existía. Ya existía una cantidad de normas, de leyes, de historias, tradición sapiencial, eso ya existía. El pueblo de Israel no tenía ni siquiera una escritura, ellos ya tenían cantidades de escritos. Entonces, obviamente, con todo eso, Israel lo que tiene que es sentarse y qué hacer, beber de todas esas fuentes, ¿correcto? Y empezar a construir a partir de ahí su teología. Eso es muy importante. Si alguien quiere saber un poco más de todo esto, yo tengo ahí en internet una conferencia en la cual hablo la influencia teológica de Ugarit en Israel. Pero ahí también tendría que hacer una conferencia donde hable de la influencia mesopotámica, influencia babilónica, influencia egipcia, todo eso en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso ellos lo tienen dedicado a sus dioses, e Israel se adueña de eso y dice, no, un momento, esas características son las de mi Dios. ¿Usted por qué me viene a quitar eso ahí? ¿Usted por qué viene a colocar eso a su Dios si viendo que es el mío? Pero lo original era que era para el Dios de ellos. Por ejemplo, el Salmo 29, como les he comentado, era un salmo dedicado al Dios Baal. Y lo que hizo Israel fue sencillamente quitar el Dios Baal, el nombre del Dios Baal, quitarlo de ahí y colocar el nombre del Dios de Israel. Eso es lo que él hace. Preguntas. Habían levantado la mano, creo que Alexandra, creo, y Roland. Vale, hermana, hágale. Bueno, sí, bueno, eso tiene que ver entonces con lo que pasó con Elías, que citó a los profetas de Baal en el Carmelo. Por favor, repíteme la pregunta, que aquí hay una bulla tremenda. Ajá. Que, bueno, si eso influyó en lo que hizo Elías, que citó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Es correcto. Esa es una guerra de dioses que hay ahí. Entonces, ellos saben
qué es lo que se le atribuye al dios Baal, pero entonces personas como Elías, Eliseo, estos profetas del siglo octavo, ellos tienen un análisis teológico mucho más agudo, mucho más profundo. Y ellos han entendido que ese dios Baal es un farsante, que no es sino un ídolo, ¿correcto? Y entonces, ya habiendo entendido eso, es que desafían a los profetas de Baal y los desafían de manera bastante fuerte. Clamen a su Dios. Recuerdan que en alguna clase anterior escuchamos que Elías le dice, de pronto está ocupado, de pronto tiene algún trabajo. Y eso en el hebreo lo que significa es de pronto está haciendo popó. Imagínense un Dios, ¿qué necesidad tiene de hacer? ¿Cómo se le ocurre si era un Dios? Él no tenía necesidad de hacer eso. Pero Elías les dice eso. De pronto es que su Dios Baal está en el baño. Sigan clamando a ver si de pronto se desocupa y los escucha. En otras palabras, lo que les está diciendo es que no es ningún Dios. No sigan engañados. No sean bobitos. Eso es lo que les está diciendo a ellos y eso es bastante desafiante, ese aspecto. ¿Ya? Entonces, claro, eso es una guerra tremenda en la cual Elías hace un desafío fuerte a los profetas de Baal para decirles, vamos a ver cuál es el Dios verdadero. A ver, ustedes dicen que su Dios Baal es el Dios de la fertilidad, es el Dios del agua y es el Dios del fuego. Listo. Coloquemos entonces acá un sacrificio, pero no prendamos agua. Como según ustedes, Baal es el Dios del fuego, pues entonces clamen a su Dios y que descienda fuego y que lo consuma. Entonces, después de todo eso, se sajan con cuchillos y ustedes saben todo lo que pasó. Y luego clama Elías y finalmente desciende fuego del cielo, demostrando entonces así que realmente el Dios Baal es una fachada, que es una mentira y que el Dios que trabaja ese aspecto es el Dios de Israel. ¿Listo? Eso es lo que se propone. Más adelante, Eliseo, con los famosos muchachos que salen a gritarle sube calvo, recordarán ustedes, ¿cierto? Ese sube calvo de ahí, ese no es que Eliseo sufriera de alopecia y quede embarrada y entonces Eliseo tratando de que no se me note mucho la alopecia y estos me vienen a gritar acá que sube calvo. No. El término calvo en el hebreo es el término koreach. Es la letra Kof, la letra Resh y la letra G. Y koreach significa calvo, pero también significa sin cobertura. Entonces, ellos cuando le dicen a Eliseo koreach, lo que le están diciendo es, a nosotros usted no nos viene aquí a comer a cuento. Usted es sucesor de Elías y él mató a los profetas de nosotros. Esos muchachos ahí no son los muchachos que se parchan en una esquina a echarle piropos a las mujeres cuando pasan, no. Esos son profetas también, estudiantes, profetas de Baal, los que van a reemplazar a esos 450 profetas que mató Elías. Y entonces es como otro culto rival ahí, es decir, otro episodio en el mismo culto rival de Baal con el Dios de Israel. Por eso es que Eliseo, dice la Biblia, que ora y salen 2 osas y matan a esos 42 muchachos. ¿Ya? Porque ellos le están diciendo ahí con ese término koreach, que está en el hebreo, a nosotros nos parece que usted no es el digno sucesor de Elías. A ver, Elías tuvo un episodio con los profetas de Baal y les venció, pero vamos a ver si usted es tan bueno como él. Y finalmente, pues terminó siendo mejor. La famosa doble unción de Eliseo sobre Elías, ¿no? Perdón, de Elías sobre Eliseo. Entonces, eso es lo que está trabajándose ahí. Roland, ¿qué ibas a preguntar? Pastor, entonces, si esas dosologías eran antes atribuidas al dios Baal, ¿no? Y se decía que era el creador de los montes y todas las cuestiones, ¿no? Y el pueblo de Israel las tomó en copia, entonces, ¿por qué no se podía considerar de que realmente el dios Baal o en un principio fuese el creador de los montes y no el Dios de Israel, sabiendo que fue una copia que
ellos hicieron. ¿Me hago entender un poco? Sí. Porque en esos episodios, Baal demuestra con una cantidad de razones que no es lo suficientemente poderoso para hacerlo. Por ejemplo, en el libro de Oseas, también se propone eso, que uno de los que también pelea fuerte contra Baal es Oseas. Y en el capítulo 2, dice 2:8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro que ellos ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. Lo que se explica posteriormente es que Baal realmente no es ni siquiera un dios. Que Baal no pasaba de ser ese muñeco, era representado también con un becerro, era representado de varias maneras Baal. Y que ese Baal era no era un dios ni siquiera existente, que no pasaba de ser un becerro inerte, que no podía escucharles, que no podía verles, que no podía hacer absolutamente nada por ellos. ¿Ya? Entonces, lo que se propone es que ese dios Baal realmente ni siquiera existía. No así, o bueno, de hecho, en el libro de Oseas también, el Señor se autoproclama Baal. Cuando le dice, ya no me llamarás más Baalí. Baalí significa mi Señor, sino que ahora me llamarás Ishi. Eso está en Oseas 2:16. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baalí. Recordemos que el término Baalí significa mi Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más mencionarán sus nombres. Cuidado, lo que les está diciendo es, ese no es ningún Dios. ¿Por qué siguen siendo caprichosos y mostrando a ese que no es sino un becerro, que reitero, no oye, no ve, no entiende, mostrándolo como un Dios cuando ni siquiera existe? Claro, reitero, desde la teología que ellos habían formado, era el Dios que había hecho eso que le he venido mencionando. Una cosa diferente sí pasa con el Dios El. Recuerdan que les he venido también hablando del Dios El. El Dios El, en la cultura ugarítica, es el Dios principal de todos. El Dios El, en la cosmogonía ugarítica, era el papá del Dios Baal, pero también era el papá del Dios de Israel. Y al Dios El sí se le reconoció como Dios, y en muchos lugares de Israel, como les he venido diciendo, al Dios El se le asoció de tal manera con el Dios de Israel que después se terminó diciendo, esos son una misma cosa. ¿Para qué seguimos discutiendo? Esos son uno solo. Reitero, por ejemplo, en el Reino del Sur, ese Dios, él quedó fusionado con el Dios de Israel. ¿Listo? Entonces, no se le podría atribuir nada de lo que se le atribuyó en Israel a un Dios que ni siquiera existe. Al Dios, estoy hablando del Baal, mientras que al Dios, el reitero, finalmente termina diciéndose, eso es el mismo Dios. Eso es el mismo Dios. Bastante fuerte este concepto. Pero recordemos que incluso hay muchísimos nombres en Israel que son compuestos con la partícula del Dios El, incluyendo el mismo nombre de Israel. Mire, Israel. En el hebreo está la partícula del nombre de Dios El, Israel, Ezequiel, Daniel, Betel. Todos esos son lugares y personajes que muestran ampliamente que había una adoración al Dios Baal y que esa adoración al Dios Baal habría que, al Dios El, que había una adoración al Dios El y que esa adoración era ampliamente aceptada en Israel. ¿Ya? No sé si responden eso en algo a su pregunta. Creo que Alexandra levantó la mano.
Sí, bueno, no sé. Bueno, se dice que la teología eucarística, bueno, fue mucho más antes de la teología de Israel, ¿no? Porque, bueno, ellos Sí, existían antes, ¿no? claro. Entonces, lo veo así como que el Eterno permitió, bueno, que Israel hiciera como una depuración de esa teología que ellos, de los anteriores, ¿no? ¿Se puede ver así? Sí, claro. Porque aquí estamos viendo, digamos, cuál es la influencia de esas otras culturas más antiguas, se llaman culturas subyacentes, más culturas subyacentes y adyacentes, se les conoce así. Eran culturas más antiguas que Israel. Pero cuidado, bueno, ¿y cuál es el aporte de Israel para esas otras culturas? Eso ya es otro episodio. Y un episodio muy, muy importante. Y realmente sí la hubo. Y la hubo y la sigue habiendo. Porque Israel no solamente, veía en un programa la semana antepasada seguramente que hablaba de que Israel que toda la teología de Israel era plagio, porque ellos habían copiado eso de esas otras culturas. Realmente no es plagio, en el sentido de que no fue solamente copiar y cortar y copiar, y para de contar, no. Israel asume todo eso críticamente. Es decir, Israel empieza a escuchar todo lo que se habla en esos otros pueblos y empieza a construir a partir de ahí su teología, pero no igual a la teología de esos pueblos, sino que empieza a construir su propia teología. Y esto es algo que yo les digo a ustedes hoy. Ojo, usted y yo no tenemos por qué ser exactamente el mismo retrato, ni siquiera de las personas que nos enseñan a nosotros, en el sentido de que usted no puede de ninguna manera reproducir todo lo que yo le digo al pie de la letra. ¿Qué hacemos nosotros los profesores? La idea es que nosotros enseñemos a pensar y enseñemos a que ustedes saquen sus propias conclusiones y que superen incluso la teología que yo he construido para mí, sea superada para usted. ¿Por qué razón? Porque todos tenemos una idiosincrasia diferente. Todos hemos tenido unas experiencias diferentes. Y todo eso nos faculta a nosotros para ver a un Dios diferente. Mira que todos nosotros tenemos ¿cómo se llama? Experiencias que nos hacen ver a Dios de una manera diferente. Miren, solamente le digo esto. Si usted es un hombre, usted ve a Dios de una manera diferente a lo que lo ve una mujer. Si usted es una persona de estrato 1 o 2, usted ve a Dios de una manera diferente a como la ve una persona de estrato 6 o 7. Si usted es una persona que ha podido hacer universidad, usted ve a Dios de una manera diferente al que no ha podido terminar ni siquiera una primaria. Aunque todos tenemos aspectos en común, todas esas particularidades nos hacen ver a Dios, a nuestra realidad, al mundo que nos rodea de manera diferente. Por eso nosotros no podemos tomar el discurso de una persona y asumirlo tal cual ese discurso nos lo han planteado. No se puede. Usted tiene que particularizar su discurso, porque Dios para usted, reitero, es alguien diferente, muy seguramente a lo que es Dios para mí. Por eso nosotros no tenemos que preocuparnos si alguna persona nos dice o ve a Dios de manera diferente. Por ejemplo, una persona está enferma. ¿Cuál es el Dios que esa persona va a enfatizar? El Dios Rafa, el Dios que me sana. Pero hay una persona que está muy endeudada, tremendamente endeudada. Señor, el Dios al cual va a enfatizar esa persona es el Dios Jireh, el Dios proveedor, ¿correcto? Y hay una persona que de pronto tiene, qué sé yo, necesidad de justicia. Señor, haz justicia. Entonces esa persona va a enfatizar al Dios Sidkenu, justicia nuestra. Fíjese, entonces todo eso tiene que ver con la necesidad que uno tiene de Dios.
en Israel también pasaba lo mismo. Mm. En Israel, por ejemplo, ¿por qué fue tan excelente o tan exitoso el culto al dios Baal? Porque en algunas partes de Israel, sobre todo en esos lugares donde eran desérticos, donde había mucho desierto, poca agua, poca producción de la tierra. Perdón, y si les dicen, mire, es que este dios Baal es el dios que da la fertilidad de la tierra, los animales, de las mujeres, etcétera, pues entonces ellos empezaron a echarle mano a ese dios. Aparte de eso, como los que adoraban a ese dios Baal, los cananeos, los ugaríticos, sembraban sus cosechas y esas cosechas se les daban grandísimas, tomates grandes, cebollas, zanahorias grandísimas. Israel iba a sembrar unos tomates, una grosería así pequeñitos, unas cebollas y unas zanahorias muy pequeñas. Entonces ellos, como es una época precientífica, ellos dijeron, no, es que realmente el Dios de Israel es bueno en la guerra, pero en esto de la agricultura como que no le jala tanto a la tierra, como que no es tan... Y entonces ellos llegaron a esa conclusión y empezaron a adorar entonces al dios Baal de esa manera. ¿Listo? Eso es lo que pasó ahí. Pastor, Pero, sí. una cuestión en base a lo que nos está comentando ahorita de los diferentes constructos que se arma en base a las necesidades o a las situaciones de cada persona. ¿Eso no puede llevarnos a llegar a adorar a un Dios diferente? ¿Esto no qué? ¿No puede llevarnos a adorar a un Dios diferente, a un Dios el cual de pronto nosotros estemos errados? Que digamos, bueno, este es el Dios que creemos que estamos adorando y que es mentira. Que de pronto nos lleve nuestra necesidad o el construccionismo que nosotros hagamos de ese Dios de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a nuestro pensamiento, de llevarnos a adorar a un Dios que no es realmente el que debemos adorar. Muy interesante. Ahí lo que tendríamos que plantear es, uno, reconocer que no hay sino un solo Dios. Entonces, tengamos en cuenta que no hay sino un solo Dios. Dos, entendamos que el Dios al cual nosotros adoramos no se agota, ojo, y esto es clave, no se agota en el énfasis que yo le estoy dando. ¿Correcto? Tres, que el énfasis que yo le doy y el énfasis que le da la otra persona, ambos son énfasis de una misma divinidad. Y que si bien para mí no es tan importante el énfasis de un Dios sanador porque yo estoy sano, para esa persona lo necesita. Pero que de vez en cuando también esta persona que adora a ese Dios que sana, no solamente lo adore a ese Dios o a esa perspectiva, sino que también adore al Dios que es justicia, al Dios que es santidad y al Dios que es ira. Entonces, si nosotros no caemos digamos, en ese gran problema de lidiar con el Dios y minimizarlo de tal manera que solamente adoremos esa partecita, si no caemos en eso, no habría problema. Si caímos solamente en eso, hay un problema muy serio. Pero eso ya depende de nosotros. Pero de todas maneras, quizás nosotros podríamos tener una agudeza teológica muy, muy, muy fuerte, muy profunda, y decir, no, es que Dios también es esto, esto y esto y esto. Pero aunque nosotros intentemos adorar a Dios sin tener preferencia por ninguna de sus cualidades o características, en palabras de Karl Barth, que fue uno de los mejores teólogos, que él murió hace un tiempo, Karl Barth, en palabras de Karl Barth, nosotros realmente no adoramos a Dios, sino que nosotros adoramos a un ídolo que nosotros mismos hemos construido. Nosotros hemos construido a un ídolo al cual llamamos Dios. ¿Por qué razón? Por muy amplia que sea nuestra mentalidad en cuanto al concepto teológico, nunca podrá
abordar ni agotar, mucho menos, toda la esencia del ser de Dios. Entonces lo que nosotros hacemos es, como precisamente dices, tomar esas pequeñas particularidades de Dios y adorarlas. Y ahí está el problema: terminar adorando a un ídolo y no al Dios, que es el Dios verdadero y único que hay. Desde esa perspectiva tenemos que tener muchísimo cuidado y decirle: Señor, ayúdanos a adorar de la manera en que tú quieres que yo te adore. Este es un argumento más a favor de los dioses que adoran otras personas. ¿Serán un Dios diferente? ¿O de pronto son, como hemos venido diciendo, particularidades de ese mismo Dios? De ahí que uno no pueda ponerse a decir: a ver, ¿y cómo es que le llama a su Dios? Perdón, a ver, es que no escuché bien. Ah, sí, se llama X. Ah, no, no es el mío. No es el mío. Es decir, pensar que Dios se agota. ¿Se acuerdan cuando Dios revela su nombre? También dice, en otra ocasión, cuando le está preguntando por su nombre, dice: ¿y por qué preguntas por mi nombre? Eso, en otras palabras, está diciendo: a ver, ¿usted piensa que yo me agoto en un nombre? Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer también nosotros. ¿Nosotros pensamos que Dios se agota en un nombre? ¿Que Dios se agota en una denominación o en una religión? No. Ahí estaríamos minimizando mucho a ese Dios al cual adoramos. ¿Sí me hago entender? Muy bien. Preguntas. Ok, continuamos entonces. Hablemos un poquitico de otro tema del libro de Amós, de las visiones. Ya habíamos hablado de este tema. El famoso Día del Señor. Esto está en Oseas, capítulo 5. Hay de los que desean el día del Señor, versículo 18, 5:18 de Amós. Hay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué quieren ese día del Señor? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, y como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y lo muerde una culebra. Entonces, cuando se habla del día del Señor, el pueblo de Israel anhelaba ese día del Señor. ¿Por qué? Porque muchos creían que ese día del Señor iba a ser algo muy espectacular, feliz, próspero. Porque ellos consideraban que el día del Señor iba a ser un día en el cual el Señor iba a destruir a los enemigos. Ese concepto del día del Señor tuvo lugar en Israel por allá en un momento en el cual el Señor destruyó a unos que estaban peleando con Israel, contra Israel, y sacó a Israel en victoria. Entonces, desde ese momento, ese episodio bélico se presentó como ese paradigma, ese arquetipo con el cual Dios va a destruir a todos los enemigos de Israel. Y a ese día se le llamó el Día del Señor. Pero los profetas del siglo VIII le dan una vuelta a ese Día del Señor y le dicen: un momentico, ¿ustedes qué creen? ¿Que va a venir el Día del Señor? Sí, sí va a venir. Pero va a venir como juicio primero para ustedes que para otra persona. Será un día de desgracia. Los que vivan en ese momento van a ser dignos de lástima porque les va a ir muy mal. Será un día de castigo y de angustia. Es que el día del Señor sí es un día de juicio, pero no solamente para los enemigos de Israel, porque va a iniciar el juicio por la casa de Israel. Es lo que les dice ellos. Entonces, el profetismo del siglo VIII le da un matiz de destrucción, de angustia al día del Señor. Y ese día del Señor se evidencia entonces de varias maneras.
¿Ya? Entonces, el día del Señor en un principio fue con el énfasis que se le plantea inicialmente. ¿Cuándo? Cuando Dios libera al pueblo de Israel de sus enemigos. ¿Correcto? Ahí se le habla a ese día o se le denomina el día del Señor. Luego, el día del Señor viene a ser un día de destrucción y de angustia. ¿Correcto? Y luego viene a ser también una expresión en la cual Israel sí va a ver que el Señor va a destruir a sus enemigos. Ese día del Señor no es solamente un día. Ha habido varios días del Señor en los cuales el Señor ha destruido a los enemigos. Pero se espera un día del Señor escatológico, universal, lo que nosotros llamaríamos la parusía, la segunda venida del Señor, en la cual el Señor vendrá con sus decenas de millares de ángeles, como dice el libro de Judas, ¿correcto? Y entonces vendrá y matará al anticristo, en fin, y el Armagedón y todo ese asunto. A ese día también se le conoce como el día del Señor. Entonces, ese es un episodio escatológico. ¿Listo? Eso es lo que está pasando con el día del Señor. Preguntas de este día del Señor. Entonces, ese día del Señor tiene como 4 énfasis diferentes. ¿Cuáles son? Primero, cuando Dios destruyó a los enemigos de Israel. Segundo, cuando el Señor destruye a Israel, porque están haciendo lo incorrecto delante del Señor. Tercero, día del Señor también, porque de todas maneras hay otro momento en el cual el Señor destruye a los enemigos de Israel. Es decir, por ejemplo, en el 612 al imperio asirio, 539 al imperio babilónico, a 333 al imperio medo-persa. Son días del Señor, en los cuales definitivamente sí destruyó a los enemigos de Israel. Y un cuarto día del Señor es cuando destruirá realmente a todo ese conglomerado mundial que se ha levantado en contra del Señor, y que en la parusía van a ver la destrucción la destrucción del Señor, ¿correcto? Y esa es como un cuarto aspecto del día del Señor. Preguntas de este día del Señor. O sea que sí lo podemos considerar como un censum plenium para nuestra época. Es correcto. Eso es un census plenium que tiene más o menos unas 5, 7, 10 cumplimientos diferentes. Sí, señor. Muy bien. Ok. Y otro aspecto importante acá en el texto de Amós es el episodio que tiene lugar entre el sacerdote y el profeta. Eso está en Amós capítulo 7, versículo 10 en adelante. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque se ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada y Israel será llevado en su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tu tierra, a tierra de Judá, y come allí tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no, yo no soy profeta, ni tampoco soy hijo de profeta, sino que yo soy boyero y recojo higos silvestres. Y el Señor me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, has hecho el Señor: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda. Israel será llevado a cautiverio lejos de su tierra. Acá hay un episodio bastante lamentable. Este episodio es icónico en la lucha entre sacerdotes y profetas. Son enemigos incluso a muerte. Por eso Jeremías con la familia, que recordemos que Jeremías dice que aún los de su propia casa están atentos para decir cuándo este tipo cometerá un error para caerle encima. Porque curiosamente toda la familia de Jeremías son sacerdotes, pero Jeremías le sale profeta. Y reitero, eran enemigos. Y aquí la enemistad se ve tremendamente fuerte. ¿Por qué o cómo terminó siendo esa enemistad? El rey se da cuenta
muy rápidamente del poder tan grande que tiene el sacerdote. ¿En qué sentido? Que cuando el pueblo de Israel está en el día de reposo, ¿correcto? Entonces, ese sacerdote les puede hablar de cualquier cosa. Y sobre todo cuando el sacerdote dice, así ha dicho el Señor. Hola, es que Dios me dijo que les diga X cosa hoy. Y entonces el pueblo de Israel decía, wow, terrible, si Dios lo dijo, pues ¿qué hacemos? Hay que hacerle caso porque ¿cómo nos vamos a poner a contradecir a Dios? Y entonces el rey se queda mirando y dice, eso está muy bueno. ¿Y sabe qué hace? Dice, yo tengo que tener de mi lado al sacerdote. Y entonces se le acerca y le dice, uy, sacerdote, yo tengo por ahí unas tierras que me están sobrando, le voy a regalar una finca. Y lo mete en su círculo económico y social alto, le da tierra, le da dinero, le da presentes, etcétera, etcétera, y el sacerdote se deja comprar. Al dejarse comprar y al hacer alianzas con el rey, el sacerdote obviamente pierde su autoridad frente a él y le dice, pues sencillamente estoy a su servicio. Y el sacerdote empieza a estar al servicio del rey. ¿Quién debería ser el más aliado del profetismo en este caso? El sacerdote. Debería ser el más aliado, pero es el peor enemigo. Es el sacerdote Amasías el que le envía cartas a Jeroboam, diciéndole, rey Jeroboam, tenemos un problema acá. Porque es que resulta que acá hay uno que se las da de profeta ahí y está diciendo una cantidad de cosas contra ti. Y le da quejas al rey Jeroboam acerca de Amós. Y es bastante fuerte lo que le dice Amasías a Amós, vidente. Ahí ya el término lo está utilizando de manera peyorativa, porque esa clase de videntes daban sus profecías por plata. Es decir, al que tenía plata para pagarles, le profetizaban bien. Al que no tenía dinero para pagarles, le profetizaban mal. Y bastante lamentable eso. ¿Ya? Entonces, mira lo que dice. Vidente, versículo 12. Huye a tierra de Judá y come allí tu pan y bebe allí tu agua. Y come allí tu pan y profetiza allá. En otras palabras le está diciendo, mi hijo, Amasías a Amós, mi hijo, usted y yo sabemos que usted está en esto por plata, pero yo le doy un consejo. Aquí usted no tiene chance de nada. Váyase para Judá. Recordemos que Amós había nacido allá en el reino del sur, en Judá. Váyase para allá, para Judá. Cómase allá su pan, beba allá a su agua, pero acá no. Acá no moleste. Porque mire lo que dice en el versículo 13. Y no profetice más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Sabemos qué significa Betel. Betel significa casa de Dios. Y el profeta y el sacerdote le está diciendo al profeta, no, pero esto ya no es casa de Dios. Mire lo que le dice. Aquí esto es santuario del rey y capital del reino. En otras palabras, aquí el que manda ya no es Dios. Hace rato, mi hijo, ya no manda Dios acá. El que manda es el rey Jeroboam. Aquí nosotros hacemos lo que diga el rey, punto, pare de contar. Eso es lo que le está diciendo acá. ¿Ya? A lo cual le dice Amós, Amasías, no, mi hijo, no vaya a pensar. Yo no soy profeta ni me las quiero picar de eso. Es decir, yo en esto no estoy ni siquiera por gusto, pues. Yo tengo mi profesión, yo tengo mi ganado. Aquí hay unos juegos de palabras bastante interesantes en el hebreo. Utiliza el término zon, el término boker, es ganado vacuno y ganado, es decir, de bueyes, de toros, de vacas, ganado grande. Y boker es ganado de
ovejas y cabras. Es diferente. Son diferentes clases de pastores. Y él le está diciendo aquí, Amós, a Amasías le está diciendo, yo pastoreo mis ovejas grandes y mis ovejas pequeñas. Eso es una indirecta muy fuerte. En otras palabras, lo que Amós le está diciendo a Amasías es, usted solamente pastorea a los grandes, a los poderosos. Pero no, yo pastoreo a los grandes, pero también pastoreo a los pequeños. Es lo que le está diciendo Amós y Amasías. Y le dice, y yo estaba ya juicioso. ¿Se acuerdan qué clase de pastor es Amós? Un pastor nóquet, ¿no? Un pastor nóquet que tiene cientos y miles de cabezas de ganado. Aquí le está diciendo, yo no necesito su plata, mi hijo, no se preocupe. Yo estoy muy bien económicamente. ¿Listo? Y le dice, y el Señor me llamó de allá, detrás del ganado, y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo. Y le dice una profecía muy fuerte, tremendamente fuerte al sacerdote. Por tanto, así ha dicho el Señor, tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Ojo, recordemos que los sacerdotes no podían casarse con una mujer ramera. Tenían que casarse con una mujer virgen. Y acá le dice, no, pues tu mujer va a ser una mujer ramera, amigo. Ya, va a ser una mujer ramera en medio de la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán a espadas, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda. Ojo, Amasías, vendiste tu conciencia por poder, vendiste tu conciencia por tierras, por herencia, y todo eso lo vas a perder. Y vas a perder tu esposa y tus hijos. Y Israel, el Israel al cual usted debió decirle cuál era la verdadera voluntad del Señor, esa Israel va a ser llevada lejos en cautiverio, lejos de su tierra. Aquí hay un problema muy serio, que es un problema que también tenemos en la actualidad. Es la incursión del liderazgo de la iglesia en la política. Este texto ya nos tiene una lección que también se debería convertir en un arquetipo en cuanto a la famosa pregunta que se hace de que, perdón, ¿y qué debe hacer la iglesia frente a la política? ¿Deben convertirse en partido político? ¿Deben ser políticos? ¿Deben estar allá teniendo un cargo de liderazgo dentro de la iglesia, acceder a cargos de liderazgo en la política? Este texto se convierte en un arquetipo para que nosotros tengamos argumentos para decir no. No. A ver, recordemos que la política se divide, digamos, en dos aspectos. ¿En qué sentido? Que uno es el rol político que debe ejercer todo ciudadano, porque cuidado, no por ser nosotros ciudadanos del reino, podemos dejar de ser ciudadanos de Colombia o del país donde estamos. No, no dejamos de ser ciudadanos del país de donde somos porque somos ahora ciudadanos del reino, de ninguna manera. Entonces, ese aspecto de la política nosotros sí estamos en la obligación, incluso en la obligación de ejercerlo. ¿Cuál es? Votar, el derecho y el deber que tenemos de votar, de fiscalizar, de enterarnos de todo lo que está pasando. Eso tenemos que hacerlo, definitivamente. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero de ahí a que un pastor diga, el Señor me habló y me dijo y yo tengo que acceder a la política. Mijo, si una persona quiere ejercer la política, ya no desde el deber del ciudadano, sino desde el poder, para mantener el poder de la política, bien pueda y hágalo, pero tiene que renunciar a la iglesia. Y de ninguna manera tiene que comprometer a la iglesia, y la iglesia no puede llevar adelante o establecer un partido político, porque la iglesia no está llamada para ser partido político. La iglesia no puede ser llevada a que haga alianzas con algunos otros
partidos políticos y sobre todo cuando son los más corruptos. Porque el poder de la iglesia no es un poder político ni económico, sino que el poder de la iglesia es un poder espiritual, ético y moral, que es precisamente lo que hace falta a estos grandes partidos, por ejemplo, en el caso de Colombia, pero eso es así en todo el mundo. Cuando la iglesia y cuando Amasías se constituye en aliado del rey, es decir, del político de turno, pierde su autoridad como el embajador del reino de Dios en la tierra. ¿Cuál fue la estrategia de algunos otros profetas del Antiguo Testamento? ¿Sabe qué hicieron? No tenían alianzas con los reyes. Ahora, eso los constituía enemigos de los reyes. Pero bueno, ellos tomaban esa decisión y tomaban distancia del rey. Y al tomar distancia del rey, le podían decir al rey todo lo que estaba haciendo mal. Jeremías, Elías, Eliseo. Hay otros que aunque pertenecían a las esferas altas de la sociedad y eran príncipes, en el caso de Isaías, aún así le decían la verdad a los reyes. ¿Ya? Pero el asunto es que una iglesia no puede establecer partidos políticos, porque entonces se estaría prostituyendo y se estaría vendiendo al político de turno. Una iglesia tiene que ser iglesia. Yo les motivaría, si usted quiere preguntarse cuál debe ser el rol de la iglesia frente a la política y frente a todos estos eventos sociales, una persona que nos da cátedra de eso es una persona bautista también, Martin Luther King. Martin Luther King es una persona, pastor bautista, que sin hacer un partido político, sin hacer alianzas políticas y sin deberle favores a los políticos, mire cuánto logró socialmente por los derechos de los negros en Estados Unidos. Si usted se hace la pregunta de qué debe hacer la iglesia respecto a esto, a todos estos movimientos, le hace las obras de Martin Luther King, bien interesantes. Y ahí vamos a arrojar una luz a esas grandes preguntas que nos hacemos nosotros en cuanto a que, reitero, ¿cuál debe ser el rol de la iglesia en todos estos procesos sociales y políticos? No es lanzarse. Ahora, por ejemplo, una persona de ustedes, si se quiere lanzar a la política, hágalo. Hágalo. Una cosa es que se lance a la política a un cristiano, el cristiano de base, pero otra cosa totalmente diferente es que se lance el pastor de la iglesia. Reitero, si ese pastor ha estado pensando, analizando y diciendo, no, yo creo que Dios sí tiene un llamado político para mí, mijo, lo correcto es renuncia a la iglesia y váyase a hacer entonces su campaña. Pero no mientras que estoy en el cargo de senador o de presidente, o decir, luego vuelvo y tomo la iglesia. No, ya. Usted salió de parte. Pero aún así, aunque deje de lado la iglesia y que vaya a acceder a esos cargos, aún así debe entender que se degradó él mismo. Se degradó de tal manera que, como bien dijera, mira, ha habido dos personas, bueno, les hablo de una que es mucho más cercana a nosotros. Murió hace poco tiempo. Billy Graham, bautista también. Billy Graham es un pastor bautista, era. Le ofrecieron la presidencia de Estados Unidos porque él actuó como un asesor de muchos presidentes y lo llamaban y le consultaban. Y un día le dijeron, usted, si se lanza de presidente de Estados Unidos, usted queda. Porque usted tiene muchísima influencia. ¿Y sabe qué dijo? No, porque a cosas más grandes me ha llamado Dios. ¿Y cuál era esa cosa más grande? Pastorear una iglesia. Billy Graham. Ahí se lo recomiendo.
Roland, ¿levantaste la mano? Sí, pastor, no sé si de pronto me equivoco en lo que voy a decir, pero en un principio el modelo que Dios quería implantar no era como un gobierno sacerdotal. Sí, sí, lo hemos trabajado en algunas clases. El gobierno sacerdotal, pero precisamente la idea era que como el sacerdote es un hombre de Dios, no se politizara. Es decir, el reino de Dios es política, desde la etimología de la palabra, porque política significa el arte de gobernar, el arte de crear condiciones para que los ciudadanos que pertenecen a ese lugar puedan desarrollarse como tal, ¿correcto? Puedan desarrollarse como profesionales, como individuos, etcétera, y que puedan finalmente tener una vida excelente. Pero en la actualidad no se puede hablar de política, se debe hablar de politiquería. La idea era que el hombre de Dios ejerciera un rol de gobernante también, pero desde los principios bíblicos, desde los principios divinos, que son perennes, aplicables a cualquier ser humano en cualquier época de la historia, en cualquier momento. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, si bien es cierto que el modelo de liderazgo político que Dios había establecido era el sacerdote, era el de un sacerdote limpio, transparente, que lo lograron en su momento, por ejemplo, Samuel. Ni siquiera Aarón, porque se dejó corromper fácilmente. Samuel, los sacerdotes de Not, que no se dejaron comprar del rey Saúl. Pero infortunadamente, reitero, esas son unas excepciones, no la regla. La regla es que el sacerdote se corrompió, se dejó comprar, y vemos nosotros que posteriormente el sacerdote es incluso un cargo político que lo compra el que tiene dinero. Y en la época de Jesucristo, los que más trabajaron para que Jesucristo fuese condenado y crucificado fueron los sumos sacerdotes Anás y Caifás, que habían comprado ese cargo de sumos sacerdotes. Entonces, infortunadamente, habría que ver entonces que si bien ese es el modelo de liderazgo que Dios constituyó o quería constituir, no hubiese dado tampoco resultado. Porque el Señor lo que pretende mostrarnos es que somos seres humanos. Somos seres humanos y como seres humanos tenemos nuestras deficiencias, nuestras preferencias, nuestros hierros, nuestros aciertos y exabruptos. Y eso es lo que somos. Todo eso para terminar diciendo, se necesita un rey, un sacerdote, un profeta, que todo eso según la teología cristiana lo cumple Jesucristo. Por lo tanto, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de él se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero desde la perspectiva humana, no. Por eso, siendo Jesucristo ese Mesías, reitero, según la teología cristiana, ese Mesías, ese Dios encarnado, cuando lo tomaron para ser rey, dijo, no, un momento, mi reino no es de este mundo. ¿Cómo se les ocurre eso? No, yo no vine para eso. Ahí ya está indicándonos que la solución para los problemas del mundo no va a venir de la política. No se dejen creer de que es que yo no quería. Ese es el discurso usualmente de muchos que se han lanzado. Yo no quería, pero es que Dios me habló. Vea, es que Dios me ha hablado en sueños, en visiones. Dios me ha mandado a los profetas y me dice que definitivamente tengo que servirle en ese campo. ¿Yo qué puedo hacer? Yo ni siquiera quisiera, pero tengo que obedecer al Señor. Carreta. Es más un deseo egoísta.
desalmado, avaricioso, avariento de poder, de dinero, pero que sea un llamado de Dios, no. No, porque aquí está. Ya está este evento acá, que reitero, este texto se constituye en un arquetipo para decir definitivamente no, no es no ese es el camino. Muy bien, ¿quién me levantó la mano, por favor? Yo. Sí. Entonces, bueno, con respecto a lo que usted acaba de decir, como pasaba, ¿no? Que deberían de llamar a los hombres de Dios como hacían con Billy Graham, de pedir consejo, pero eso casi no pasa, ¿no? Hoy día. Por ejemplo, en Colombia, ¿no? Por ejemplo, en este problema, llaman, sí, claro, a sacerdotes, pero por ejemplo a hombres, bueno, yo no he escuchado que llamen a un pastor, o no sé si está pasando, ¿no? Sí lo llaman. ¿Sí? Hace más o menos como unos 5 meses. No, mentiras, más poco tiempo. No, sí, más o menos como 5 meses. Creo que a final del año pasado, el presidente Iván Duque llamó a los pastores de las iglesias más grandes de Colombia y los invitó a la casa de Nariño para que oraran por él, pero no los invitó para que lo asesoraran, y mucho menos los invitó porque es que tengo el deseo de hacer las cosas bien. Ustedes que me aconsejan desde el consejo bíblico, no. Los llamó porque es que la iglesia de este señor Corson, creo que son más o menos unos 50,000 votantes. La iglesia de Ricardo Rodríguez son como unos también 50,000 o no sé, como 40,000. Ahí estuvieron los pastores de las iglesias más grandes. Pero que haya una persona que levante su voz desde la perspectiva bíblica, no lo hay en Colombia. Infortunadamente, solo se utilizan exactamente como Jeroboam utilizó a Amasías acá, para llevar adelante sus programas de gobierno. No porque me interese servirle a Dios. Jeroboam jamás dijo, bueno, no es que me interesa hacer la voluntad de Dios, cuénteme, Amasías, cuál es la voluntad del Señor. No. Sencillamente, Jeroboam le da órdenes a Amasías. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Preguntas. ¿Quién está levantando la mano ahí, Roland? No, José pastor, no, Alfredo. ya la bajo. José Alfredo. Sí, pastor, una pregunta entonces, ¿cómo surgiere Bukelele ahora que está en El Salvador o en Honduras, creo? Y que él Pero es que viene de no una es creencia fuerte. muy buena pregunta. Es lo que los que les estaba comentando. Él no es pastor. Él no es pastor. Sí, o sea, claro. Ajá, exactamente, claro. O sea, aparte de que no sea pastor, digamos, o sea, él, pero pertenece a una iglesia, pero igual debería Sí. dejar la iglesia. Genial. Es que, no. Debería dejar de pastorear la iglesia en el caso de que sea el pastor el que se lance. Uno. Claro, exactamente, Dejar de sí. pastorear la iglesia porque en ese momento se reconocería que es una persona que descubrió su verdadera vocación, ¿cierto? Muy válido y respetable. Claro que sí. Pero, ¿cuál será el problema? No, yo me voy a lanzar, pero es que no suelto esto de acá. No suelto esto de acá porque es que esto es lo que me dan los boticos para ir allá. Entonces, eso es muy fuerte y lo sé de primera mano, como el discurso de la iglesia ya no es un discurso, ya no es una prédica normal, sino que es un discurso político con matices pseudo espirituales. Por ejemplo, aquí en toda esta revuelta que estaba pasando en Colombia, como este señor John Milton, que es pastor de una de las iglesias más grandes de Colombia,
votó a favor de que quedara en el cargo el señor ministro de Defensa. Entonces, John Milton votó a favor de eso. Y obviamente la gente se volcó toda en las redes sociales y le dijeron cosas muy fuertes y los amenazaron de muertes y todo ese asunto. Él, los 2 domingos siguientes en la iglesia, la prédica del domingo fue la justificación de por qué había votado sí a favor del ministro. Entonces ya se pierde, digamos, como ese discurso se constituye en un discurso político, en una tarima eclesial. En la iglesia Amén. no se cuidan las almas, sino que se cuidan los votos. Y yo sé, porque yo estaba ahí ese día y asistí porque estoy haciendo una investigación al respecto, de que se le dio a cada uno de ellos un formato mínimo con 20 personas, que usted como miembro de esta iglesia debe conseguir 20 personas con número de cédulas, con direcciones y con la mesa donde tiene que votar, personas para las cuales usted les va a decir y las va a conquistar para que vote por el partido Colombia Justa Libres. Entonces, eso se constituye en situaciones bastante lamentables. No son, Tremendo. Claro, claro. Entonces, ahí está el problema. ¿Qué se termina haciendo? Prostituyendo la novia de Cristo. Felicitaciones. Todos los pastores que han hecho partidos políticos a partir de la iglesia convirtieron a la esposa de Cristo en prostituta del partido de turno. Y eso es grave, bastante lamentable. Amén. Entonces, eso es lo que está pasando en este texto entre Amós y Amasías. Preguntas. Bueno, entonces, con esto concluimos con esto hemos terminado el libro de Amós. La próxima clase iniciamos con el libro de Oseas. ¿Listo? Y vemos temas específicos del libro de Oseas. ¿Ok? Muy bien. Preguntas del libro de Amós. Preguntas. Si hay una pregunta del libro de Amós, porque ya no lo vamos a volver a tocar. Luego tocaremos el libro de Oseas, luego de Isaías y Miqueas. Hay que desempolvar el libro de Amós. ¿Sí? Sería muy bueno leerlo. Ok, mis apreciados, entonces estamos en contacto. El Señor les bendiga, que estén muy bien. Muchas gracias, pastor. La charla de hoy al canal y le enviaré el link. ¿Listo? El Señor les bendiga. Muchísimos éxitos, que estén muy bien. Hasta luego, gracias, bendiciones. Bien, Hasta luego a todos.